¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta sección especial de nuestro canal de la ONG Te Escucho, la sección de testimonios. Testimonios vivos que declaran y muestran que Dios es real, que Dios sigue sanando, sigue restaurando, liberando. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, él es Sebastián Varela, un hijo del Señor. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, Seba. ¿Cómo estás por allá? Bien, todo bien, gracias a Dios. Cintia. La verdad es que, bueno, siempre eh, es una bendición el poder reunirnos, el poder compartir y lo más importante, engrandecer el nombre de Dios. Así que feliz de poder estar compartiendo este momento. Amén. Contarles a la gente que Sebastián es un hijo de Dios, nacido y criado en la cuna del Evangelio, como decimos los pentecostales. Y uno se Amén. pregunta, ¿por qué me pasan cosas tan terribles si yo he sido fiel al Señor? No he hecho nada malo, no he cometido grandes pecados, pero todo tiene un propósito y es el testimonio de sanidad, más bien de milagro que Sebastián nos va a compartir en este día. Sebastián, cuéntanos qué pasó, ¿estaba todo bien? ¿Tú estabas sirviendo al Señor? ¿Estabas predicando, haciendo la voluntad del Señor dentro de todo y de repente tu vida cambia? Bueno, mira, yo creo que todo obviamente inicia en lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Están dispuestos a poder servir al Señor? Esa es Amén. la pregunta primero que Dios obviamente, sobre todo en estos tiempos, nos hace a cada uno de sus hijos y que Dios nos ayude, que tengamos la valentía de decir, heme aquí, envíame a mí. Bueno, esto parte hace mucho tiempo atrás, como tú bien lo has dicho, gracias a Dios, yo soy un joven privilegiado, nacido y criado en la cuna del Evangelio. Desde que abrí mis ojos he podido disfrutar, degustar del amor de Dios, he sido instruido en la palabra del Señor, en las enseñanzas cristianas. Dentro de eso, obviamente, uno pasa diferentes procesos, pero llega un momento, o por lo menos llegó un momento en mi vida en que yo sentía, yo anhelaba, yo deseaba poder hacer más por el Señor. De repente cometemos el error, y yo lo digo por mí, ¿cierto? Principalmente de que nos sentimos tan cómodos sirviendo al Señor. Hoy día gozamos de poder disfrutar de hermosos templos maravillosamente construidos, templos firmes. Hoy día, gracias a Dios, si queremos llegar a la casa del Señor, tomamos un vehículo o tomamos una locomoción colectiva. Sí, Hoy día todo es mucho más fácil. Hoy día es mucho más sencillo poder servir al Señor comparado con lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y la verdad es que fueron hombres que entendieron de una manera que yo hoy día, a mis 29 años, todavía no logro entender de cómo ellos miraron, cómo ellos aceptaron el Evangelio, hombres que caminaban largas distancias, largas horas para poder llegar a un servicio, pero estamos en lo que hoy día se está muy en boca de decir en la zona de confort. claro. Hoy día estamos muy cómodos sirviendo al Señor, hoy día yo casi que me siento bien, me siento tranquilo, casi que voy llegando al cielo porque estoy en todos los servicios, porque cumplo en todo. Pero hoy día Dios nos pide ir más allá. Hoy día Dios nos demanda un poco más, sobre todo para personas como yo que hemos gozado toda nuestra vida de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Llega la pandemia, que a mí personalmente entiendo que fue una oportunidad maravillosa que el Señor nos entregó para darnos cuenta cómo estaba nuestra relación con Dios. Porque el Señor nos sacó de nuestra zona de confort, nos sacó de los templos, nos trajo a nuestras casas, nos encerró con nuestra familia, que nosotros debemos entender que es nuestra primera iglesia, Sí, y de totalmente. repente nos dimos cuenta de que nuestro servicio a Dios estaba muy limitado a estar en los servicios, a estar en... Nosotros llevamos nuestra adoración al templo, pero fuera del templo, ¿dónde estaba nuestra adoración? ¿Dónde estaba nuestra relación con Dios? ¿Dónde estaba el buscar a Dios? Y bajo ese plano, bueno, Dios también me concedió el hermoso privilegio de formar parte del comité que estaba a cargo de las conexiones, de coordinar las reuniones, generar los links, la edición de los videos, todo. Entonces, fui privilegiado de poder estar en todas las reuniones, en todos los servicios. Amén. Y, y en muchos de esos servicios se repetía la expresión de gratitud de muchos hermanos que decían, qué anhelo, qué deseo, qué ganas de poder volver al templo, de poder estar con mis Mm. hermanos. Que bueno, tú sabes, en Ñuñoa se congregan alrededor de 300, 400 Eh, hermanos de forma común. Y resulta que ahora
apareció el tiempo en que ya Dios permitió que volviéramos a los templos y La venía un presencial. problema que era el tema de los aforos. Ujú. A Ñuñoa en ese tiempo había dado un aforo en un templo que alberga 500, 400 personas, un aforo de 150, máximo 200 personas. Entonces, lo conversamos, fue tema en mi casa, lo conversamos y dijimos, bueno, el día que abran el templo, casi que vamos a tener que ir a hacer fila, a acampar afuera del templo, porque nuestra lógica era que iban a hacer una fila y los primeros 100, 150 que ingresaran, ellos iban a poder estar en la reunión. Correcto. Y bueno, pasó esto, Dios también me concedió seguir con esta bendición, ahora formar parte del comité COVID, que eran los hermanos que tenían que generar el registro de los hermanos, bueno, sanitizar el templo. Pero yo hablo de mi iglesia porque obviamente lo que yo experimenté, lo que yo conozco, Sí, fue muy lamentable darme cuenta que ninguna de las reuniones, ni en la primera reunión, nada, no nos acercamos siquiera a la mitad del aforo permitido. Y el punto, como se dice, ¿cierto? La gota ya que rebalsó el vaso fue un día viernes que Dios me concedió poder llegar al estudio bíblico. Y llego a Ñuñoa y contándome a mí, éramos 5 personas en un templo que alberga 300, 400. Y la verdad, siendo súper sincero, porque estamos en la presencia del Señor, no ujú. podemos mentir. A mí me dolió y no, Claro que no le sí. reclamé al Señor, pero le pregunté, le dije, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu iglesia? Y la pregunta ahora se cambia y lo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo yo mal? Amén. Porque siempre somos buenos para ver el error en el hermano, ver el error en el... Total. Pero todos tenemos responsabilidad en las cosas que pasan Amén. y tenemos que ser responsables también con eso. Y ante eso yo le consulto al Señor, le digo, Señor, ¿qué hay malo en mí que está impidiendo tu bendición, que está impidiendo que tus hijos lleguen? ¿Dónde está ese anhelo, ese deseo? Esto fue a todo el 2021 y ya el Señor no se demoró mucho en responderme el día 11 de enero, bueno, el día 10 de enero del año 2022, tal como tú me ves, como me conocías, ¿cierto? Ujú. Me acuesto muy bien ese día en la noche, sin ningún síntoma, con nada. Hay que considerar que tú, Seba, eres, aparte de un joven cristiano, un joven sano, en el sentido te gusta ir a acampar, te gusta ir al cerro, o sea, Claro, una buena siempre, salud siempre me ha toda la gustado la vida. vida sana, digamos. Claro, Exactamente, y toda la vida exacto. sano, nunca enfermo, entonces llega ese día. Claro, sí, bueno, también eso es súper importante recalcar, o sea, gracias a la misericordia de Dios, tanto yo como mi hermana, nunca nada. Dios, bueno, les dio una promesa maravillosa a mis padres. Mi hermana tuvo su primer resfriado a los 2 años, o sea, mi mamá, mi papá nunca tuvieron la experiencia de poder amanecerse con un hijo enfermo, de Bien, poder vivir, digamos, en una clínica, en un hospital. Gracias a la misericordia de Dios, nunca lo vivimos de esa manera. amén. Entonces, todo esto también, claro, fue algo nuevo. Me acuesto, todo muy bien. Y ya el día 11 de enero me levanto en la mañana para poder incorporarme a mis actividades normales. Y cuando ya me incorporo, digamos, en la cama, me doy cuenta lo primero es que ya no podía centrar la vida. Bueno, como nunca me había pasado nada, yo lo primero que pensé, como, claro, pasaba todo el día conectado por mi trabajo, por mis estudios, todo. Lo primero que pensé, claro, quizás estoy muy cansado, de repente uno cuando duerme, muy simplemente a uno se le juntan legañas, se le Sí, pegan un poco claro. los ojos, dije, bueno, ¿será eso? Dije yo. Rápidamente, bueno, como puede, me levanté, mi pieza en mi hogar está muy continua al baño de la casa, así que como puede, me levanté, fui al baño y al apoyarme, digamos, en el lavamanos y al tratar de mirarme al espejo ya no podía centrar mi imagen. Me lavé la cara, no mejoraba, me senté, digamos, encima de la taza del baño y ahí le habló a mi hermana, que gracias a la misericordia de Dios y a los planes de Dios, justo estaba ella en la casa con mi padre, no habían salido todavía. Y, y le hablo, le digo, bueno, Fran, bueno, mi hermana, para los que no saben, estudió odontología, entonces algo conoce del área de la salud, algo sabe. Entonces yo le digo, ayúdame, mira, me pasa esto, háceme algún análisis, algo. Ven". Mi hermana, bueno, me hace un análisis muy rápido, agarra su celular, me saca una fotografía, inmediatamente se la envía a un doctor amigo que nosotros tenemos que está justo fuera del país, y a este varón le comenta inmediatamente, le dice, Fran, tienes que llevar urgentemente a tu hermano a algún centro de salud, a algún hospital, algo, porque
o le están ocurriendo dos cosas, o está teniendo un accidente cerebrovascular o está teniendo un problema del sistema nervioso central. Bueno, cambia todo, obviamente ya, eh, como pudieron, obviamente ya me vestí, saliendo inmediatamente. Para los que saben un poco más de salud, cuando a ti te da, digamos, un ACV o un accidente cerebrovascular, los tiempos de reacción son muy cortos, son muy rápidos para no tener un daño mayor. Y yo ingreso con mi padre y como nunca habíamos vivido algo así, yo la verdad tengo que ser muy sincero, estaba muy relajado, más allá de mi preocupación, no podía centrar la vista, nunca vi una gravedad mayor. Entonces yo ingreso con mi padre, de hecho le tiro una talla y le digo, papá, no te preocupes porque la última cuota de mi seguro está pagada, o sea, muy, muy normal. Y lo que más sorprende es que yo ingreso, bueno, obviamente como tenía este supuesto ACV, me ingresaron automáticamente, me vio una doctora y yo converso con la doctora. Yo le digo, doctora, me pasa esto, esto otro, me desperté, le conté exactamente lo que te estoy contando. Y para los que saben, obviamente, si tú tienes un accidente cerebrovascular, en ningún caso tú le vas a explicar a la doctora lo que te pasa. No pasan esas cosas. Entonces, obviamente, la doctora eso fue lo primero que le sorprendió. Le dijo, bueno, pero si tú estás teniendo una ACV, ¿cómo me estás conversando? ¿Cómo te acuerdas de esto? Pero obviamente lo único médicamente que se podía, digamos, explicar era una ACV. Ese fue mi primer diagnóstico, un accidente cerebrovascular. Esta niña, esta doctora, hace todos los trámites, dice, no, ya tienes que irte de urgencia al lugar más cercano, que en este caso era el Hospital de la Florida, al área de urgencia del Hospital de la Florida. Y volvemos a lo mismo, como nunca habíamos vivido nada así, mi papá le dice, ah, perfecto, yo ando en auto, así que yo lo llevo. Y la doctora lo mira y le dice, no, o sea, su hijo se tiene que ir en ambulancia, esto es grave. O sea, el día anterior tú ningún síntoma, nada de mareo, nada, así normal, Nada, y en un par de absolutamente nada. minutos cambia todo y te ves en una ambulancia. De hecho, es más, tanto así que mi madre era la primera en salir de la casa y ella siempre que se iba, iba a la pieza, se despedía de mí, se Claro. despedía de mi hermana, de mi padre y se iba a su trabajo. Y ella en la mañana me cuenta, bueno, yo estaba durmiendo, no me acuerdo mucho, pero ella dice que va en la mañana, como a eso de las 7 más o menos, va, se despide de mí, me da un beso, yo le respondo todo, me doy vuelta, sigo durmiendo. Pero en ese momento mi madre me dijo, o sea, yo te vi totalmente normal, tú me respondiste muy normal, todo. O sea, Mira, esto casi que fue como en fracción de minutos que me vino. sí, Llegamos, digamos, ya me voy de urgencia, me suena la ambulancia. Ahí vivo otra experiencia porque yo ya estaba, digamos, en la camilla y los paramédicos que me van tomando los signos vitales y todo en la ambulancia conversan entre ellos sin ningún criterio, digamos, y dicen, no, mirando la hora, dicen, no, este cabro está listo, o sea, casi que no sé por qué lo llevamos a urgencias y ya me está casi quedando por muerto, o sea, y yo escuchando todo, o sea, imagínate la situación. Y bueno, pasa, llego, digamos, a la urgencia, me entran inmediatamente, me pasan una camilla y ahí ya me dejan en observación y ya yo ahí empiezo a sentir que se me empieza a adormecer la lengua, ya tenía, se me juntaba saliva en la boca y ya no podía tragarla, digamos. Entonces ahí ya como pude, traté de hablarle al personal de salud para que me pasaran papel para poder quitarme el exceso de saliva. Y bueno, ya pasa, me traen papel, logro sacarme un poco de saliva de la boca y me pasan a otra sala. Y ahí ya, bueno, después de mucho tiempo, obviamente yo estando ahí adentro no dimensioné las horas, nada, pero claro. mi mamá que estaba afuera con mi padre dicen que estuvieron mucho tiempo afuera, hasta que ya un momento ya como que se pusieron más firmes y dijeron, oye, o sea, mi hijo ha estado toda la mañana, parte del mediodía, necesito entrar a ver cómo está, que me den información, algo. Logran dejar entrar a mi madre, que me va a ver, yo ahí, bueno, la reconozco todo y ahí yo como puedo, porque ya no podía hablar ni nada, tenía como muy adormecida la boca y todo. Le explico que tenía muchas ganas, tenía como reflujo, tenía muchas ganas de vomitar, pero no podía hacerlo. Esto fue antes del desayuno, por lo tanto yo en el estómago no tenía absolutamente nada. Y ya después de eso viene como todo un colapso y ya, bueno, me entuban y me suben a la UCI del Hospital de la Florida. Me suben, me entuban y todo. Bueno, ahí cuentan obviamente que ya yo empecé como a convulsionar, que me descompensé, por eso tuvieron que entubarme y ahí Ujú. subirme a la UCI. Y viene todo un proceso en el área médica de entender lo que a mí me pasaba, porque como tú dices bien, o sea,
yo, un joven sano, siempre me cuidé, nunca fui de vicio, Mm. nunca droga, alcohol, nada. Tampoco comida chatarra, nunca, no, tampoco digo que era un físico culturista, pero siempre me gustaba, digamos, mantenerme sano. Ese es el Claro. tema, me gusta hacer deporte y todo. Paréntesis, Eh, COVID tampoco te había dado, porque uno puede decir, no, es que tuvo no, COVID pues y lo no, debilitó. COVID tampoco. Bueno, de Tampoco. hecho, me hicieron exámenes de todo, pues pensaron que podía haber Claro. sido la vacuna, pensaron también, como le contaron que yo iba a acampar, pensaron que podría haber sido una infección por alguna agua servida, estancada, que puede haber tomado. Le dijeron, me hicieron exámenes de drogas, de sida, de todo lo que pudiera haber, no sé, Qué tremendo. existido, todo, todo, todo. Si yo hubiese tenido una doble vida, ahí hubiese Ah, aparecido sí, se todo, habría porque descubierto todo. claro. Luego ya se empezó a adormecer todo. De hecho, un par de días después me llevaron a un escáner, me cuentan ellos. Y yo hasta ese momento, antes de irme al escáner, movía lo que era como los dedos del pie. Era lo último que, digamos, dejé de mover. Me llevaron a este escáner al Hospital Sotero del Río y cuando ya volvieron yo ya no movía absolutamente nada. Ya estaba inerte, digamos, un cuerpo sin reacción, sin nada. Las máquinas tampoco, digamos, alertaban ninguna señal de conexión, nada, no ningún signo de vida, absolutamente nada. Qué tremendo. Seba, en ese momento tú estás ahí en esa camilla, en el hospital, conectado, mientras paralelamente la familia orando, todos pidiendo por tu vida, preguntándole al Señor, un equipo médico buscando un diagnóstico, qué pasa con este joven. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba contigo en ese momento? Porque tú decías en un momento que escuchaste a los paramédicos cuando ibas en la ambulancia. En ese momento tú podías escuchar, tenías conciencia o ya no estabas en este Sí, terreno. mira, la verdad es que, bueno, primero que todo yo siempre, y quiero dejar esto muy en claro, Ujú. que nadie, absolutamente nadie humanamente puede pasar por algo así y no volverse loco Amén. o no tener alguna reacción, digamos, ¿ya? Porque muchas veces también cometemos ese error de decir, ah, no, es que yo puedo estar preparado, yo soy fuerte, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Pero si no está el componente de Dios, si no está el componente de la fe, que es esencial, esto no se puede pasar. Nadie humanamente tiene las fuerzas para poder pasar por algo así. Yo estaba consciente, digamos, de lo que me estaba pasando cuando se me adormeció la boca, cuando no podía centrar la vista, Ujú. cuando ya me doy cuenta que no puedo empezar a mover todo mi cuerpo, sí era consciente de eso. Y a pesar de ahí viene la primera contradicción y a la vez la primera señal del poder de Dios, porque a pesar que, como yo te decía, las máquinas, todo no generaba ninguna señal de vida, yo estaba escuchando todo. O sea, si tú me tocabas, yo sentía, yo escuchaba todo. De hecho, después que pasó un tiempo, y a mí, bueno, después de los exámenes, todos me hicieron, de hecho, punciones lumbares, y como ellos, las máquinas no generaban ninguna señal de vida, no pienses que me pusieron anestesia porque era ilógico. O sea, yo sentí, literal sentí como la aguja se me ingresó por la espalda. Pero claro, a pesar de que médicamente y a través de la tecnología y todo generaba que ahí vino el segundo diagnóstico que fue muerte cerebral. A pesar de todo eso, yo escuchaba y sentía todo. Yo escuché, de hecho, cuando a mí me diagnosticaron con muerte cerebral. Luego que escucho eso, digo, pero, o sea, no puedo tener muerte cerebral si estoy aquí, o sea, lo estoy escuchando. Y de hecho, fue algo muy práctico porque yo para autoconvencerme de que eso no era verdad, yo empiezo a repetir en mi mente, bueno, los nombres completos de mi familia, sus fechas de nacimiento, sus edades. Empiezo a hacer las tablas de multiplicar y ya cuando ya termino, digamos, digo, bueno, si soy capaz de razonar, soy capaz de pensar, de generar un cálculo matemático, es imposible que tenga muerte cerebral. Como no me podía comunicar, no tenía otra cosa que obviamente confiar y descansar en Dios, pues. Amén. Entonces, y ahí también es importante eso porque, bueno, Dios después que pasa todo esto, los primeros días, Dios, en un servicio que hicieron ahí en la UCI, bueno, Dios también les dio palabra a mi familia, les dijo que esto no iba a ser para muerte, que Amén. si no esto iba a ser un proceso para engrandecer el nombre de Dios, que iba a ser para renombre de naciones, para testimonio a las naciones del poder de Dios. Y gracias a la misericordia del Señor, o sea, Dios permitió que mis padres
mi hermana abrazaran esa fe, esa confianza y creer que Dios estaba en todo. Llegamos a ese primer fin de semana, digamos, porque esto fue un día martes, si no me equivoco, martes 11 de enero. Ujú. Y el día sábado, bueno, el día viernes hablan los médicos con mi familia después de todos esos días de examen y todo, que ya no podían explicar, digamos, lo que a mí me pasaba, absolutamente nada. Hablan y dicen, bueno, su hijo está con muerte cerebral y vamos a tratar de ver este fin de semana lo que pasa. Y si no el día domingo o el día lunes, vamos a tener que juntarnos y derechamente hablar el protocolo de desconexión, ¿no? Porque yo hasta ese momento estaba viendo, médicamente estaba viendo por las máquinas. No encontraban ninguna explicación, por lo tanto tampoco había un diagnóstico, tampoco había un tratamiento. Estaban con manos atadas, como se dice, ¿no? Y estando, bueno, el día sábado, como volvemos a lo mismo, nunca habíamos vivido algo así, menos estar en una UCI. Lo Claro, primero que les pareció extraño a mis papás que ese día sábado dejaron entrar a Pedro, Juan y Diego a visitarme a mí a la UCI. para Todo el despedir. que quisiera entrar, bueno, no. Ahí obviamente tengo que reconocer también que el poder de Dios y la misericordia y el amor de Dios a nivel no tan solo de mi iglesia en Ñuñoa, sino de toda la misión. La verdad es que tengo que agradecer porque Gloria a Dios. nunca pensé que me querían tanto, que me amaban tanto. Queremos, Así Sebas. que, Eres un hijo de así Dios. que en ese plano, claro, siempre agradecido y ese día, bueno, llegaron muchos, muchos hermanos. Amén. Y, y viene ahí otro de las maravillas del Señor, porque estando un hermano de la iglesia en Recoleta orando en su casa, él había estado orando con el cuerpo de joven y todo, a eso de las 9, 10 de la noche, más o menos, está orando y el Señor lo amonesta Amén. y lo envía a que tiene que ir a la UCI a hacer un servicio de unción a mi persona. Amén. O sea, es maravilloso todo lo espiritual y todo, pero también pensémoslo racionalmente. O sea, él vivía en Recoleta. Para la gente que no conoce Santiago, ¿cuánto es la distancia de Recoleta a la Claro. Florida, que era el hospital donde tú estabas? Mira, te mentiría si te lo digo en kilómetros, pero En en tiempo. promedio en horas tiene que ser por lo menos unas 2, 3 horas Oh my. en locomoción, digamos, Sí, porque está de un extremo al otro de ya. Santiago. De extremo Entonces, de Santiago. Ya. eh, viene esto hablando a las 9, 10 de la noche. Qué locura. Pensando, obviamente, uno, la lógica que tiene de una UCI es que obviamente las visitas son mucho más restringidas. Hay horario. Hablando también que no podemos olvidar que estábamos en tiempo de pandemia también. Pero ahí viene lo importante y otra enseñanza que qué maravilloso es cuando uno escucha la voz de Dios, Amén. discierne la voz de Dios y obedece a la voz de Dios. Gloria a Dios. Eso es algo maravilloso porque este hombre se levanta, va, conversa con su esposa. Y ahí nuevamente una varona de Dios poderosa que le cree a Dios le dice, bueno, esposito, si el Señor lo está enviando, tiene que ir. O Amén. sea, qué maravilloso Ayuda idónea. encontrar también esa ayuda idónea, Amén. esa mujer. Bueno, generalmente no es por congraciarse con el género femenino, pero generalmente sí, la mujer, Dios la ha dotado de ser ese pilar de fe en la familia, de ser Amén. ese pilar de fe en los hogares. Y hay una bendición muy maravillosa sobre las mujeres, más allá de lo que hoy día la sociedad habla, Claro. el machismo y todo. Dios no es machista, Dios le da su lugar a la mujer y le da una bendición maravillosa. Más allá de la bendición que Dios ya le ha dado de poder traer vida a este mundo, más Amén. encima le da esa bendición de ser un pilar de fe maravilloso. Gloria al Señor. Entonces, va esta hermana, le dice eso a su esposo, y bueno, y obviamente ante ese respaldo no tuvo nada más que obedecer. Toma su vehículo, va en dirección. Y la orden fue clara del Señor, le dijo que él tenía que ingresar a mi habitación, tenía que ungirme. Amén. Y la orden que le dio Dios más encima es que él no tenía que entrar ni con mi madre, ni con mi padre, ni con nadie más. Solamente tenía que entrar él y mi hermana. Wow. Volvemos nuevamente a pensar racionalmente. Tú dices, si es que tu hijo está en esa condición, lo más común, lo más normal es que entre uno de los padres con esa persona. Pero Dios había dado una orden clara. Bueno, cuando este hermano va en dirección al hospital, le pide palabra al Señor y el Señor le da en la palabra de Lázaro.
Esa fue la primera palabra que me llevaron a mí Amén. y que fue la primera palabra que escuché en todo este periodo, que fue la palabra de Lázaro. Y bueno, este hermano llega ya alrededor de la medianoche aproximadamente, un poquito después, ya estaban haciendo un servicio. Y justo, bueno, este hermano, como era conocido en mi padre que estaba haciendo el servicio, le solicita, le dice, hermano, ¿por qué no hace usted la unción por fe? Y este hermano se acerca muy prudentemente a mi padre y le dice, no, yo no lo puedo hacer porque el Señor me envió a hablar directamente con Sebastián. Bueno, terminan el servicio, este hermano le comenta que tenía el deseo de poder ingresar. Mi padre le dice, bueno, vamos a ver, porque ya por la hora es difícil que den permiso para poder ingresar. Pero como estaba Dios en el asunto, Dios siempre respalda. Cuando Amén. las cosas son de Dios, Dios abre, no puertas, abre portones. Dios traza el camino, Dios despeja todo. Va mi padre, habla con la jefa de la enfermera de la UCI y la jefa de la enfermera le dice, sí, claro, ¿cuántos más quieren entrar? Por favor, no hay problema. Y ingresa este hermano. Bueno, como yo les comentaba, esto pasa, después mis padres supieron por qué dejaban entrar a todos, porque cuando una persona ya la dan por muerta, obviamente dejan que todos entren a despedirse. Por eso esa noche, digamos, dejaban entrar a todo el que quisiera. Y ahí por palabras de mi hermana, eh, dice que, bueno, este hermano puede ingresar. Mi padre, como era todo de Dios, le dice, ya, hijita, entre usted con el hermano, cumpliéndose la palabra del Señor. Y este hermano ingresa y mi hermana dice que fue una experiencia que ella no ha vivido nunca, no había vivido nunca en su vida. Como la presencia de Dios descendió a esa habitación, la llenó por completo y ahora el espíritu de mi hermana da testimonio de que el espíritu de Dios estaba hablando con mi espíritu. Wow. Hasta ese momento, de hecho ese día sábado, yo vi a todos los que entraron a mi habitación porque yo estaba fuera de mi cuerpo. Hasta Tremendo. ese periodo, bueno, toda esa semana, todos esos días, yo estuve en un lugar maravilloso, que los que han vivido esta hermosa experiencia, creo que todos concordamos en que nadie quiere salir de un lugar así. O sea, en palabras muy simples, era un prado con un verde que no se ve en esta tierra, una paz tremenda. Yo flotaba por un agua, pero maravillosa, era una paz que en mi vida he sentido. O sea, es algo que nadie, obviamente, nadie quiere abandonar ese lugar, nadie quiere, quiere salir de ese lugar. Pero el plan de Dios era otro para mi vida, para todo este proceso. Por lo tanto, ahora viene el Espíritu de Dios, habla con mi espíritu y lo ordena de que mi espíritu descienda a mi cuerpo. Y ahí ya comienza otro proceso, digamos, en que, bueno, yo ahora ya en mi cuerpo, antes de eso, como yo te explicaba, estando en la gloria misma de Dios, viendo, obviamente, siempre estando consciente de todo lo que pasaba en mi cuerpo. Después que pasa eso, que el Señor lleva este instrumento, me entrega la palabra de Lázaro, yo ahí obviamente ya entiendo que todo, o empiezo, digamos, a entender de que obviamente este proceso no era para muerte, sino que había todo un plan, había todo un propósito detrás Amén. de lo que estaba pasando. Seba, disculpa, Y una duda. Cuando dices que estás en el paraíso, en esa dimensión, fuera de tu cuerpo, tú dices que al mismo tiempo tú podías seguir escuchando lo que ocurría en la habitación, lo que decían de tu diagnóstico. sí, ¿Qué sobrenatural? absolutamente todo, Era como que tú estabas en absolutamente otro todo. lado, en ese prado, y escuchabas lo que pasaba en el hospital. Y lo veías. Claro, sí, po. Cuando me hablaban, cuando se escuchaba no, los médicos, todo, bueno, cuando llegaban mi familia, porque mi familia igual, como Dios le había dicho, entonces siempre llegaban, me tocaban, me hablaban, hacían obviamente unción, todo y todo eso yo lo escuchaba. Pero cuando estabas en el prado, también podías ver tu cuerpo inerte allí en la Sí, pues camilla. yo veía, digamos, yo miraba desde arriba, veía mi cuerpo, digamos, Ujú. estando abajo. Al igual que la presencia de Dios, un lugar atemporal. Por eso es que yo te digo, o sea, para la lógica humana, digamos, eso fue alrededor de una semana. Para mí, Sí, yo no bueno. tenía idea cuánto tiempo había pasado. Ahí se marca un,
un hito porque ahora viene otro proceso, ahora yo en mi cuerpo y ahora intentando, digamos, dimensionar el tiempo, obviamente ya sintiendo más, Ujú, ahí viene otro proceso, porque como yo ya estaba en mi cuerpo, ya empiezo a sentir, viene ahí también un tema de que obviamente ya como yo estaba en mi cuerpo, eh, empiezo a sentir calambre, empiezo a sentir dolor, empiezo a sentir otras cosas que obviamente como yo no estaba en mi cuerpo, no ujú. dimensionaba, no No sentía. dimensionaba, sí. Yo sabía que en la UCI cambiaban de turno a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Esos eran como mis referentes de tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente yo, a pesar que ya estaba en mi cuerpo, no lograba moverme, no abría mis ojos, nada, o sea, solamente yo escuchaba y sentía, nada más. Como ya tenía, digamos, esa dimensión de tiempo, yo sabía que a las 8 de la noche llegaba el otro turno, que me acomodaban, qué sé yo, y ya después pasaba toda la noche. Entonces, yo sí ahí rogaba que ojalá me dejaran cómodo, porque si me dejaban un brazo o una pierna doblada, eran calambres toda la noche. Y ahí también volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, la presencia, la ayuda de Dios, porque yo cuando ya sentía que me iba a volver loco de los dolores, Ujú, hoy ya tú me ves más allá, obviamente, de esta marca que tengo ahí de la tráquea. ujú. Tú me ves tal como la última vez que nos vimos, o sea, gracias No, a Dios pero yo hoy día estoy hablando. yo quiero hacer una pausa y contarle a la gente que el Señor me permitió viajar a Santiago y yo fui a visitar a Sebastián cuando estaba en la UCI y tuve la Claro, oportunidad de entrar y fue algo muy impresionante porque como él dice, yo lo había conocido súper activo, risueño, atlético, bueno para caminar, bueno para la leche con chocolate, en fin. Y de repente lo veo ahí tendido, sin ningún estímulo, sin ninguna reacción. Y lo único que me acuerdo es que tu papá me dice, Sebastián te puede responder sí y no. Y que era como un pequeño movimiento del dedo. Y eso era lo único que movía. Así que yo soy testigo ocular de que este joven estaba un verdadero muerto, literalmente como dijeron los médicos. Y ahora te veo aquí hablando sin prácticamente secuela, ni te claro. demoras para hablar. Es impresionante el poder de Dios. Cuando Dios está el asunto, Dios obviamente hace todo perfecto. Entonces venía eso, venían esa incomodidad, pero ahí obviamente, claro, cuando yo ya sentía que me iba a volver loco del dolor y todo. Tú, por ejemplo, uno no está acostumbrado a que te pica algo, claro, tú vas y te rascas, pero yo no Exacto. podía moverme. Por lo tanto, hasta eso a mí me generaba incomodidad. Qué tremendo. Todo me generaba incomodidad. Pero en medio de todo ese proceso, alguien puede decir, oh, pero qué duro, qué fuerte, y todo. O sea, Dios sustentándome de una manera maravillosa. O sea, Sí. cuando ya llegaba a un límite, Dios me quitaba los dolores, Dios era el único que me daba descanso. Entonces, yo, a pesar de que, digamos, ya salí de ese lugar de paz y todo, la presencia de Dios siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo Amén. acompañando. O sea, nunca me sentí más cercano a Dios que estando ahí, sin poder moverme, sin pues nada, porque era una comunicación, obviamente era el único que me escuchaba en ese Amén. momento y era el único que tenía el poder de El poder ir Santo. transformando mi situación. Gloria a Dios. Seba, diagnóstico. Hasta el momento todavía no había nada o te habían dicho que ya tenías otra No, enfermedad. ya después de, digamos, de ese fin de semana, bueno, llega el día domingo, llega el día lunes y mis padres llegan al hospital y ahí, obviamente, todo ese fin de semana los doctores tuvieron mucha reunión, mandaron mi caso para afuera, Gloria. se fueron volvieron a la literatura, mucha literatura en inglés, todo que ellos obviamente después nos explicaban a nosotros, Ujú. porque de palabra de ellos, o sea, ellos entraban a reuniones y me decían a mí después, o sea, nosotros llegamos y nos tomábamos la cabeza y decíamos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos tratar a este cabro? Mm. Cabro, volvemos a lo mismo, o sea, cabro joven, sin vicio, los exámenes que me hicieron todos salieron, digamos, negativos a drogas, a todo, a infecciones. Claro. Fue una doctora, lo único que dijo, miren, ¿saben qué? Lo único que podría llegar a dar alguna explicación que dentro de un parámetro es el síndrome de Guillain-Barré, que fue el diagnóstico, digamos, central con el cual obviamente me empezaron a tratar después y con el cual yo salí, que fue un síndrome de Guillain-Barré con la variante más severa que existe, que es la variante AMAN, que se ha visto muy pocos casos, digamos, a nivel mundial,
Ellos, de hecho, los doctores solamente en la teoría lo habían visto, lo habían escuchado, y que este diagnóstico de Guillain-Barré, esta variante, es tan severa que esta variante simula la muerte cerebral. Oh, Ahora, tremendo. el síndrome de Guillain-Barré siempre a ti te da por alguna infección. Ujú. Yo no tenía ninguna infección. Las personas que han tenido Guillain-Barré siempre llegan, por ejemplo, a un centro de salud o algo porque empiezan a sentir algún adormecimiento, porque empiezan a Ujú. sentir alguna incomodidad, pero algo que es progresivo, no es algo que te dé de una ni tampoco que en el mismo día, o sea, Sí, de hecho, dicho y sea de paso, en el Perú se decretó recientemente una emergencia sanitaria nacional por un brote de este mismo síndrome que tú estás sí, mencionando. de hecho no te imaginas cuántas personas cuando empezó a salir eso me enviaron la noticia, doctores, amigos, todo, absolutamente. Porque pasa algo que, bueno, a mí de hecho me pasó, no sé si a ti o Ujú. personas que pueden escuchar, pero yo en mi vida había escuchado el síndrome de Guillain-Barré, Pues súper nunca, poco nadie, conocido. nadie, o sea. Y Ujú. ahora que, claro, después que me dio a mí salió este tema de la pandemia, después el Claro, tema de que yo me he encontrado con personas, no, mira, sabes que a mí algo me dio de esto, otro, pero bueno. bendito Señor. La cosa es que, bueno, llegan a este diagnóstico, es la única manera de poder explicar mi tema y me diagnostican con Guillain-Barré. Eh, como yo te explicaba, el tema siempre es progresivo, siempre te da, de hecho, desde los pies, te va subiendo y lo último que te compromete a ti es la parte consciente. No Ujú. en todos los casos te provoca el tema consciente, pero sí o sí siempre tú te quedas moviendo algo. Y eso era lo otro que ellos no podían explicar, porque las personas que le ha dado Guillain-Barré siempre quedan moviendo los ojos, la cabeza o alguna extremidad, algo. Nunca te da, digamos, por completo. Claro. Y a mí esto fue en la mañana, ya a eso de la tarde yo ya estaba, digamos, inerte, ya no movía absolutamente nada. Entonces, incluso dentro del parámetro no tampoco estaba el tema, era lo más cercano, pero tampoco yo daba con los diagnósticos, con Exacto. las causas, el comportamiento no era el mismo, nada. Entonces, pero era, al final era lo único a lo que ellos podían acudir porque era lo único que podía explicar un poco lo que me pasaba a mí, digamos. Ahora venimos el tema de este síndrome, de este diagnóstico Guillain-Barré, que ya por lo menos era un tema de una luz de esperanza, es decir, por lo menos se puede generar un diagnóstico. Y el Claro. diagnóstico fue el tema de, bueno, las terapias de inmunoglobulina, plasmaféresis, que lo que hace, bueno, la plasmaféresis es el tratamiento más fuerte, que derechamente es como una diálisis. O sea, a ti te renuevan toda la sangre con el objetivo de que como esta es una enfermedad, un síndrome que ataca como el sistema nervioso central y todo, entonces, ¿qué es lo que digamos el Guillain-Barré? Es una enfermedad autoinmune que hace obviamente como toda enfermedad autoinmune que tu cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, para evitar eso, para frenar eso, te hacen una terapia de plasmaféresis, te limpian todo el sistema y todo. Después, eso obviamente no funcionó. Se supone que uno generalmente te hacen terapia 2, 3 días. A mí me hicieron, me parece que fueron 7 días de la plasmaféresis, no funcionó. Después venía el tema de la inmunoglobulina, que es un poco un tratamiento un poco menos fuerte que la plasmaféresis. Y también, bueno, yo después supe que una inyección, una persona muy cercana que se tuvo que hacer un tratamiento de eso, se tenía que hacer una inyección de unos pocos milímetros y les costaba como 3 4 millones. Y a mí me estuvieron tratando como también como 4 o 5 días, como con 500 ml de inmunoglobulina. Y aún así eso no funcionó. Entonces volvemos de nuevo a los médicos a encontrarse con una muralla, porque decir ya, puede que sea Jenny Barré, hicimos el tratamiento y aún así no, este cabro no mejora. Entonces, ¿cómo seguimos con él? ¿Ya cuándo te dan el alta? ¿Cuándo ya ocurre el milagro? ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital finalmente? Bueno, yo estuve bueno, no alrededor, yo estuve 9 meses y 2 días en la UCI del Hospital de la Florida. Yo entré el día 11 de enero del 2022 y salí el 13 de octubre del 2022.
Tremendo. Pero quiero hacer una salvedad. A mí el Señor ese día sábado, el Señor me sanó. Amén. Cuando el Señor vino ese instrumento ese día sábado, el Señor ese día me sanó. Por lo tanto, para ser justo, yo estuve enfermo poco menos de una semana, del día martes al día sábado. De ahí el Señor me sanó. De ahí mi familia y yo lo creí. Amén. Yo hoy día no me paso un gil, porque Dios ya me sanó. ¿Cómo le voy a pedir al Señor que me sane si Dios ya me sanó? Lo que falta ahora es que mi cuerpo obviamente dimensione la sanidad que hizo Cristo, pero Dios ya me sanó. Todo lo que vino después de esa semana fue un proceso en el cual Dios utilizó a mi familia, en el cual Dios utilizó mi caso, para que el personal de salud, para que sus hijos que me rodeaban, que conocían mi situación, se acercaran a Dios. Lo que Dios hizo en esa UCI en todo ese tiempo que después el Señor me lo reveló, fue salvar muchas almas de personas que llegaban a ese lugar enfermas y que Dios los sanaba, se iban sanos, o que Dios permitía que se sanara su alma, se salvara su alma y Dios se los llevaba. Por eso es que yo estuve 9 meses más en la UCI. No Claro. para que el Señor me sanara, no para que el personal de salud hiciera su trabajo y Dios, no, Oh, Dios obviamente los utilizó y yo también reconozco eso, o sea, no dejo de agradecer la labor que hizo el personal de salud porque Dios también lo utilizó y en eso también tenemos que ser claros. O claro que sí. sea, Dios en su multiforma manera de actuar, Dios también utiliza a los médicos, Dios también utiliza a diferentes medios, porque incluso la palabra del Señor no a todos los sanó por orden, a un ciego que el Señor escupió en la tierra, juntó lodo, se lo puso en los ojos y Dios lo Es, sanó. Hubo otros que Dios, claro, envió una orden, pero tampoco nosotros tenemos que encuadrar el poder de Dios diciendo es que si Dios no me sana de esta manera, no es de Dios. Y quiero dejar muy en claro eso, porque también nosotros de repente encuadramos, cuestionamos tanto el poder de Dios, por ejemplo, ni a mí, ni a mi familia, nunca el Señor nos avisó que esto venía. Yo te mentiría si yo dijera que a través de una palabra, a través de un instrumento, a través de un sueño. No, el Señor nunca me avisó. Pero hoy día nosotros, es que Dios no puede hacer esto porque si Dios no me avisa antes, si yo no tengo una confirmación antes, si Dios no me revela antes, esto no es de Dios, no. Dios es soberano. A amén. veces la misericordia de Dios, en su misericordia Dios nos avisa de las cosas que vamos a pasar. Sí. Pero si Dios no lo hace, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo Dios. Yo Amén. no puedo tratar de responderle a Dios, de tratar de entender a Dios, o que Dios tiene que ser casi que me tiene que decir todo lo que va a hacer conmigo. Sí, mi vida le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Nosotros servimos a Dios, Dios no nos sirve a nosotros. Amén. Entonces, eso es muy claro que nosotros hoy día tenemos que tener claro. O sea, Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Yo solamente tengo que dedicarme a servir, a creer en Dios y su voluntad es perfecta. Y yo en eso tengo que creer. Amén. Y en el fondo es estar dispuestos como hijos de Dios a que nuestras vidas sean como entre comillas ofrendadas por amor a las almas, porque finalmente ese periodo de los meses que estuviste en el hospital sirvió para testificar, para que otros conocieran al Señor, para que el mismo personal médico viera también que Dios Exacto. estaba en esta familia con fe. Entonces eso también, ¿estamos dispuestos a pagar un precio de este tipo, de esta magnitud, por amor a Cristo? Porque vuelvo a decir, Sebastián, un hijo de Dios que no tenía doble vida, respetuoso de los padres, y uno se pregunta, pero ¿por qué Sebastián? ¿Por qué no otro que uno puede decir, no, es que este tenía todas las de que pasara esto, pero es que resulta que el Dios necesitaba un instrumento en santidad para que su poder se manifestara en plenitud? Así que me gozo mucho, te agradezco de haber compartido tu testimonio, de ensalzar el nombre del Señor, que Dios te bendiga grandemente, te siga utilizando para su gloria. Sin duda la obra que el Señor ha hecho en ti es poderosísima, no cabe duda, quedó un precedente en el hospital, en todo Chile de esto. Así que nada, pues, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres decirle algo a la gente en estos últimos minutitos? Sí, bueno, mira, la verdad es que sí, gracias a Dios, pues, después, obviamente, de mi salida a la UCI, todo, me han llegado, gracias a la misericordia de Dios, muchos mensajes de hermanos, de personas que me han dicho, hoy con lo que te pasó a ti, yo pude acercarme a Dios, pude reconciliarme con mi Gloria a fe, Dios. pude volver a servir al Señor, pude entender de mejor manera mi relación con Dios, lo que Dios Amén. quiere de mi vida.
Y si eso fue así, de verdad que todo valió la pena, de verdad que Amén. todo lo que pasó eh, valió la pena, tiene un objetivo y lo que yo te decía al principio, o sea, ¿qué es lo que más nosotros podemos llegar a desear, a anhelar como hijos de Dios si no es ser de utilidad para Dios? De repente estamos tan inmersos en este mundo, en nuestros proyectos, en lo que nosotros queremos hacer, en lo que yo quiero vivir, cómo yo quiero llevar mi vida, todo lo que yo quiero alcanzar en esta vida, que no es malo proyectarse, no es malo tener metas en la vida. Amén. Pero lo más importante es que mi vida sea dirigida por Dios. No yo hacer parte a Dios de mis decisiones, no hacer yo parte a Dios de mis proyectos, sino que sea Dios quien proyecte mi vida, Así sea es. Dios quien dirija mi vida. Y Amén. cuando yo logro entender eso y llevarlo a la práctica, realmente Dios está con nosotros, Dios nos respalda. Y lo más importante que en este tiempo debemos buscar ser de utilidad para Dios, que Amén. nuestra vida tenga un sentido, tenga un valor, porque si eso no ocurre, realmente nosotros estamos perdiendo el tiempo. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser luz, a ser instrumentos poderosos en la mano de Dios, a que en Amén. mi vida refleje el poder de Dios en todo ámbito de mi vida. Si eso no está ocurriendo, Dios demanda más de mí en este tiempo. Amén. Porque en este tiempo Dios necesita hijos de Dios valientes, que no teman de las cosas que están pasando, que no Amén. teman, no tengan miedo de lo que está ocurriendo, porque su iglesia, su pueblo está protegido en la mano de Dios. Gloria a Dios. Pero Amén. yo tengo que creer en eso, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo en Dios, ¿cómo le voy a hacer? Así es. Entonces, si hay algo que yo puedo, sí, realmente con todo esto, es que yo sí aprendí y conocí a un Dios que en mi vida no había conocido y que hoy día puedo darme cuenta, no de lo que quiero a futuro, no. Hoy día yo me levanto y agradezco a Dios por lo que tengo, por poder respirar, por poder caminar, cosas que antes no podía hacer. Así es. No angustiarme por lo que va a venir a futuro, no angustiarme por lo que puede pasar el día de mañana. Disfrutemos el día de hoy, agradezcamos a Dios lo que Dios hoy día nos ha dado. El mañana a Dios le pertenece, pero no Amén. nos olvidemos de vivir el presente, de agradecer a Dios y que al término de este día, yo en mi oración nocturna le diga, Señor, gracias, y permita que en este día mi vida haya sido agradable a Dios, mi día haya sido de utilidad para Dios. Y si es Gloria. que eso ocurre y tenemos esa confirmación, nos podemos ir a dormir tranquilos, sabiendo que si el día de mañana no despertamos, vamos a estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, Sebastián, a todas las personas que han podido escuchar este poderoso testimonio de sanidad. Quiero invitarte, si no has conocido al Señor Jesucristo, Él está dispuesto a escucharte, solo basta que lo invites a tu corazón, porque estas grandes cosas ocurren en estos tiempos. Año 2023, acá tenemos un verdadero milagro, como dice Amén. la palabra del Señor, ahí justamente en el pasaje de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, Que esté vivirá. muerto Que el vivirá. Señor les bendiga a todos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que
se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz